Buenas noches, amigos y seguidores de mis redes sociales, sobre todo estudiantes de Derecho, colegas que recién se inician en el ejercicio profesional, demás amigos de que de alguna manera requieren orientación jurídica. Hoy les voy a estar hablando de Derecho Civil, de la institución de las sucesiones y particularmente de la sucesión intestada. Y vamos a hablar de la sucesión intestada partiendo de la definición legal contenida en el artículo 998 del Código Civil, que a grandes rasgos dice lo siguiente: es aquella que acontece por disposición de la ley cuando el causante, sin haber hecho testamento o haciéndolo, no incluyó todo su patrimonio por razones que fueren. Esa es la definición de la sucesión testamentaria que da nuestro ordenamiento civil. La sucesión intestada, tal y como lo establece el artículo 998, precisamente es la que sustituye la falta de haberse otorgado un testamento, o que ese testamento que se otorgó no incluyó todo el patrimonio del testador ahora causante, ya fallecido, o en otras circunstancias que vamos a ver a continuación, en la cual es aplicable las reglas de la sucesión intestada. Entonces, la sucesión intestada es supletoria de la sucesión testamentaria. La sucesión testamentaria, digamos que es la sucesión ideal, perfecta, y es la que manifiesta de manera clara, o por lo menos eso es lo que debería de establecerse en un testamento, la última voluntad del causante, donde él, que es el dueño de ese patrimonio que va a traspasarse a sus herederos o legatarios, lo dispone de la manera correcta, manifestando su voluntad al respecto. Partiendo de lo establecido en el artículo 998 del Código Civil, también es aplicable las reglas de la sucesión intestada en los casos siguientes. Siendo la sucesión intestada subsidiaria de la sucesión testamentaria, entonces opera no solamente en total ausencia del mismo, o sea, en total ausencia de lo que es un testamento, sino que también tiene lugar en los siguientes casos. Y es importante porque sobre estas situaciones versan muchos juicios entre herederos, testamentarios y herederos que, por no aparecer dentro de un testamento o por no estar algunos bienes dentro de las disposiciones testamentarias, se crean grandes conflictos sobre la transmisión del patrimonio del causante, y entonces hay un tremendo desgaste, y es importante que los abogados litigantes conozcan dónde es que verdaderamente opera lo que es la sucesión intestada como supletoria de la sucesión testamentaria, y tenemos varios casos en los que opera perfectamente, y vamos a partir diciendo que opera o procede la sucesión intestada cuando, habiéndose otorgado testamento cerrado, holográfico, militar o marítimo, estoy hablando que estos son diferentes tipos de testamentos, estos han desaparecido. Como ese tipo de testamento, su original es prácticamente no tiene copia, no se puede librar un testimonio de su contenido, porque el mismo testamento es único, o sea, no existe copiado o redactado en un protocolo donde conste la voluntad del causante o testador. Entonces se desaparece la manifestación de voluntad, y a falta de existencia legítima de esa manifestación de voluntad que se pueda probar en juicio, en un proceso o ante los sucesores, entonces da lugar a que se vayan las partes, aun cuando éstas estuvieron incluidas en un testamento, vayan a hacer uso de la sucesión intestada, debido a que desapareció la manifestación de voluntad del causante o el testador. ¿Cuándo también procede? Procede cuando el testamento es jurídicamente inexistente. En un video anterior hablamos de requisitos de validez y requisitos de existencia. Cuando faltan requisitos de validez o requisitos de existencia, entonces se declara básicamente la inexistencia o la invalidez del testamento. Cuando eso ocurre judicialmente, porque la validez
o la existencia o inexistencia cuando se genera un conflicto sobre sucesorio, entonces quien lo resuelve es un juez. Una vez de que un juez ha declarado la inexistencia jurídica del testamento, entonces da lugar a hacer uso de la sucesión intestada a través de una solicitud de declaratoria de herederos. Otro caso en lo que procede a hacer uso de la sucesión intestada, del procedimiento en jurisdicción voluntaria de la sucesión intestada, y es cuando el testamento es nulo. Circunstancias donde falta la mayoría de los requisitos y que no son subsanables. Entonces, en ese caso, por autoridad judicial es declarado nulo, ineficaz, inexistente el testamento, y ante la nulidad del testamento procede a hacer uso de las reglas de la sucesión intestada. También procede a hacer uso del procedimiento de declaratoria de heredero cuando el testador revoca su testamento. Y entiéndase que cuando el testador revoca su testamento a través precisamente de una escritura que diga revocación de testamento y no a través de haber dictado otro testamento. Estamos hablando de que el testador dice, no voy a dejar testamento, voy a revocar el testamento que dicté ante el notario tal o que presenté mi testamento cerrado ante el notario tal. Entonces dispone revocar sus disposiciones testamentarias sin otorgar otro testamento. Ya que si otorga otro testamento, pues no procede la sucesión intestada porque va a estar manifestada la última voluntad del causante en otro nuevo testamento. Entonces, entiéndase que es cuando el testador revoca y decide no dejar un testamento. Otra circunstancia en la que técnicamente se debe de hacer uso de la sucesión intestada es cuando el testamento solo se disponga de una parte de los bienes. Y aquí es importante este aspecto porque sucede con frecuencia y sucede por básicamente dos razones. En algunos de los casos porque el testador al momento de disponer de su patrimonio tiene determinado patrimonio, tiene 2 fincas por ejemplo, pero en el devenir de los años adquiere una tercera y una cuarta finca, una cuarta propiedad, hablando o poniendo como ejemplo existencia de bienes inmuebles y que estas son fincas. Entonces, cuando él dictó su testamento solamente tenía 2 fincas y dispuso de esas 2 fincas instituyendo heredero o legatario a su hijo. Transcurrió el tiempo y adquirió otros bienes. Esos bienes sobre ellos no hizo ninguna disposición testamentaria. Entonces allí estamos en presencia de una sucesión testamentaria, que es la que ya establece disposiciones, y estamos en presencia de una masa hereditaria o una parte del patrimonio del causante que quedó intestado. Entonces, en ese caso se procede a declarar o a solicitar declaratoria de heredero solamente de esa parte de los bienes que quedaron sin haber sido incluidos en el testamento. Entonces, ahí puede ser uno de los casos en lo que el testador pues, dispuso solo de la parte de bienes que tenía el momento de elaborar el testamento. Otro caso es de que el testador haya ignorado la existencia de otros bienes, o sea, por olvido no dispuso de ellos. Pero estamos siempre frente a una situación en la que tenemos una parte sucesión testamentaria y una parte sucesión intestada. La parte que no está incluida en el testamento se rige por las reglas de la sucesión intestada. Otra situación en la que procede la sucesión intestada es cuando el heredero testamentario repudia la herencia. Y es posible de que haya un testamento en el que el testador estableció y dejó legado o dejó instituido heredero universal a una persona y ésta repudia la herencia. Entonces, al repudiar la herencia, el testamento pierde su validez, su eficacia y el bien queda en forma intestada. Otros de los cuales están llamados a suceder, ¿verdad?, en el orden de grado, puede perfectamente solicitar ser declarado heredero a través del procedimiento de la sucesión intestada cuando la sucesión testamentaria no tuvo eficacia en virtud de
haber sido repudiada la herencia o no fue aceptada la herencia. También procede cuando el heredero testamentario muere antes que el testador. Entonces, igual se pierde la eficacia del testamento y las disposiciones testamentarias sobre el patrimonio, sobre determinado bien, terminan y ese bien queda libre de disposición testamentaria porque se rompió o se terminó o se acabó el efecto legal, salvo de que el testador haya previsto tal circunstancia de la muerte anterior del el heredero testamentario o legatario y haya establecido quién sería en sustitución de él el heredero. Si no ocurre eso, entonces ese bien queda libre y sujeto al procedimiento de la sucesión intestada. También cuando el heredero muere antes que se cumpla la condición suspensiva, a pesar que su muerte sea posterior al del testador. En este caso, igual, la eficacia de la disposición testamentaria no surgió a su efecto, el bien queda libre de dicha disposición testamentaria y está sujeta a las reglas de la sucesión intestada. Otra circunstancia que nos permite hacer uso de la sucesión, del proceso de sucesión intestada o de la solicitud de declaratoria de heredero, es en los casos de incapacidad de goce del heredero testamentario, cuando pierde la capacidad para adquirir por la vía testamentaria, sea antes de que muera el causante o posterior a la muerte del causante, que impida la eficacia del cumplimiento de la disposición testamentaria. Entonces, ante ello, que obviamente debe de ser probado por los otros herederos o los otros interesados en herencia, una vez que eso se acredita, las disposiciones testamentarias pierden eficacia, los bienes sujetos a las disposiciones testamentarias quedan libres, o sea, fuera de la sucesión testamentaria y sujetos inmediatamente a el proceso de la sucesión intestada, donde todos los llamados de conformidad con el orden de prelación y grado a lo que es el procedimiento de la sucesión intestada. Otro caso previsto, y es el último de los casos previstos en que perfectamente cabe la sucesión intestada, es cuando el testador, que solemnemente instituyó legatarios y adquiere bienes posteriores a su testamento. Este es el ejemplo, ¿verdad?, que a su vez había señalado en los incisos anteriores, cuando se dispuso solamente por una parte de los bienes o del patrimonio del causante, ¿verdad?, en unos casos por olvido, en unos casos por su propia voluntad y en otros porque fueron adquiridos posteriormente. Si estos bienes fueron adquiridos posteriormente al otorgamiento del testamento y el testador no elaboró otro testamento o no reformó su testamento, entonces esos bienes adquiridos posteriores son sujetos al procedimiento de la sucesión intestada a través, pues, de una solicitud de declaratoria de heredero en un proceso de jurisdicción voluntaria. Y eso es algo sencillo que debe de manejar el abogado, porque una vez de que existe una disposición testamentaria, aún las personas que no fueron incluidas en el testamento no tienen derecho a solicitar declaración de herederos si no estás frente a estas causales que, de conformidad con el artículo 998 del Código Civil vigente y revisado, actualizado, es improcedente toda solicitud. Y si dicha solicitud de declaratoria de herederos por la vía de la sucesión intestada se realiza ignorando la existencia de un testamento, aun cuando eso suceda, la declaratoria de heredero pierde eficacia porque prevalece la sucesión testamentaria, porque es la última disposición de voluntad del
causante o del testador, y esta va a prevalecer sobre la sucesión intestada aun cuando se tenga una sentencia de declaratoria de heredero, por cuanto no se pueden heredar bienes que conforme un testamento ya corresponden o están asignados a heredero o a legatario particularmente. Aún, repito, cuando el testamento no se haya inscrito por desconocimiento de los herederos testamentarios o por circunstancia exógena ajena, siempre va a prevalecer porque se entiende que el testador ya dispuso de su patrimonio y que posterior a su muerte no puede reclamarse como herencia lo que ya está dispuesto en el testamento como última disposición o manifestación de voluntad del causante. Espero que este pequeño video les sea útil porque yo conozco muchos casos en los que me consultan sobre situaciones de este tipo, donde existen herederos testamentarios y aparecen otras personas que están dentro de lo establecido, de lo llamado a la sucesión, a pedir ser declarados herederos de esos bienes a los cuales ya se disponía en un testamento, son declarados y después realizan juicios pretendiendo obtener herencia, cuando definitivamente ya no tienen derecho a los bienes de los cuales el causante dispuso. Muchas gracias por escucharme.